Damos inicio una vez más a los numerales ya 306, que tienen particular importancia para ir considerando el acercamiento a las personas que viven pues en una forma, diríamos, en el que la Iglesia los debe acoger de diferente manera, dada la situación irregular en que se encuentran. El numeral 306 en adelante nos irá mostrando todo este camino. Dice, el recorrido de la vida de la caridad, vía caritatis, la limosna perdona los pecados. En cualquier circunstancia debe resonar la invitación a recorrer la vía caritatis para quienes tengan dificultades en vivir plenamente la ley divina. La caridad fraterna es la primera ley de los cristianos. No olvidemos la promesa de las Escrituras: mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. Eso está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Expía tus pecados con limosnas y tus delitos socorriendo a los pobres. Daniel 4:24. El agua apaga el fuego ardiente y la limosna perdona los pecados. Siracide o Eclesiástico 3:30. Es también lo que enseña San Agustín. Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado y por eso nos turbamos, cuando se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella, como si fuera una fuente que se nos ofrece en la que podamos sofocar el incendio. Son las palabras del Papa para indicarnos la importancia que tiene el trabajo, es decir, la pastoral con los divorciados vueltos a casar, de qué manera hay que trabajar por la vía de la caridad. En estos numerales nos damos cuenta de la importancia que tiene no solo para una sana convivencia, sino para un acercamiento más al Señor en su proyecto. Así que estamos en lo que se le llama la lógica de la misericordia pastoral. Todo el pueblo de Dios, al enterarse de que el Papa ha querido que abramos las puertas, que trabajemos juntos en esta pastoral para aquellos que viven en forma irregular, tanto los presbíteros como el pueblo de Dios debemos estar abiertos a esta novedad. Para evitar cualquier interpretación desviada, un punto de partida, de ninguna manera a la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. Para evitar, nos dice, interpretaciones desviadas. El matrimonio sigue siendo naturalmente la voluntad de Dios, manifestada, expresada en la persona de Cristo, porque es signo símbolo de lo que será las nupcias finales cuando Él vuelva. Cuando vuelva el esposo y la Iglesia lo reciba como esposa. Para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que la Iglesia de ninguna manera debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza. Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio otorga a sus proyectos de amor, con la fuerza del apoyo que reciben de la gracia de Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia. No proponer el ideal sería una falta
de fidelidad al Evangelio y una falta de amor pues a los jóvenes. Consolidar y prevenir rupturas es más importante que la pastoral de los fracasos. La tibieza, dice el Papa, cualquier forma de relativismo o una especie de excesivo respeto a la hora de proponer el ideal sería una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos de lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas es más importante que una pastoral pues de los fracasos. Hablamos del fracaso matrimonial. Pero hay que acompañar con misericordia y paciencia el crecimiento de las personas. Pero de nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes, que pueden ser psicológicas, históricas e incluso biológicas, se sigue que sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Frente a quienes prefieren pues una pastoral más rígida, pues que la hay en la Iglesia es madre que al tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible. Dice el Papa, comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. De manera pues que el Papa pide ayudar a todos los fieles para que asuman la lógica de la compasión, evitando persecuciones o juicios duros o impacientes, invitando abiertamente a toda la Iglesia. Y cuando decimos toda la Iglesia, nos referimos a los presbíteros y todo el pueblo de Dios. Entendemos pues porque por las interpretaciones que se den al dato del matrimonio, desde la fidelidad al mismo, si las personas quieren llevar una pastoral más rígida, ha dicho el Papa, pues deben abrirse a la misericordia para comprender mucho mejor la acción de Dios en las vidas de estas personas que quiere pues su salvación. Los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia deben ayudar a los mismos fieles a que también ellos asuman la lógica de la compasión con los frágiles y a evitar persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes. El mismo Evangelio nos pide que no juzguemos ni condenemos, y cita el Papa Mateo 7:1 y Lucas 6:37. Jesús espera que renunciemos a buscar cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente.
Abordando ya el numeral 309, pues ahí se nos va a plantear la oportunidad de estas reflexiones en aquel tiempo, en el año jubilar de la misericordia. El anuncio de la misericordia a imitación de Jesús frente a todas las situaciones que afectan a la familia. Es providencial que estas reflexiones se desarrollen en el contexto del año jubilar dedicado a la misericordia, porque frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene también la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios, que sale a encontrar a todos, sin excluir a ninguno. Sabe bien que Jesús mismo se presenta como pastor de 100 ovejas, no de 99, las quiere a todas. A partir de esta conciencia, será posible que a todos, creyentes y lejanos, puedan llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. Por eso en la pastoral familiar, pues hay que abrir el corazón a estas situaciones y comenzar un trabajo de acercamiento y acompañamiento de las personas que viven en esta situación irregular. En el número 310 muestra nuestra misericordia, pues será un criterio para saber si realmente somos hijos del Padre misericordioso. No podemos olvidar pues que la misericordia no es solo el modo de obrar del Padre, sino que se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así pues estamos llamados a vivir la misericordia porque nosotros somos los primeros en haberla recibido. La misericordia no es una propuesta romántica o una respuesta débil, es la viga maestra que sostiene a la vida de la Iglesia. La misericordia pues no es una propuesta de tipo romántico o una respuesta débil ante el amor de Dios, que siempre quiere hacer crecer a las personas, ya que la misericordia pues, dice el Papa, es la viga maestra que sostiene la viga de la Iglesia. En su acción pastoral, todo debería estar envuelto por la ternura con la que ella se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y su testimonio en el mundo puede carecer de misericordia. Así que el Papa nos invita a que no seamos ni controladores ni aduaneros. Es verdad, dice el Papa, que a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna, donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. En el numeral 311, pues nos invitará el Papa a la totalidad de la enseñanza moral, la totalidad que debe estar al servicio de los más altos valores del Evangelio, particularmente el de la caridad. La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas consideraciones, porque si bien es verdad que hay que cuidar la totalidad de la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en resaltar y promover los valores más altos y centrales del Evangelio, particularmente el primado de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita del amor de Dios. El amor incondicional de Dios debe encontrar su puesto en la pastoral. Se ponen tantas condiciones a la misericordia que se la vacía de sentido.
En la pastoral a veces nos cuesta mucho dar lugar al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significado real, y esa es la manera más fea que tenemos de aguar el Evangelio. Es verdad, por ejemplo, que la misericordia no excluye la justicia y la verdad, pero de entrada tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Por ello siempre conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que en último término ponga en duda la omnipotencia de Dios y en especial su misericordia. En el numeral 312, plantea el Papa, nos encontramos ante un marco y un clima que nos impiden desarrollar una fría moral de escritorio a la hora de tratar temas tan delicados. Nos sitúan más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, siempre inclinado a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Esta es la lógica que debe predominar en la Iglesia para realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. Invito, dice el Papa, a que todos estén viviendo situaciones complejas, a todos los que están viviendo estas situaciones complejas, a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con los laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a hacerlos conscientes del lugar que les corresponde pues en la Iglesia. Ya finalizando este numeral, pues, ¿qué vamos a retener? La lógica de la misericordia es el punto central. Ser misericordiosos, como Dios Padre es misericordioso. Desde esa perspectiva, se hace necesario trabajar, acompañar a quienes viven en situaciones difíciles, en estas formas irregulares. Como ha indicado el Papa, hay que hacer el trabajo con paciencia, con misericordia. Nuestra misericordia es criterio para saber si realmente somos hijos del Padre misericordioso. Pienso pues es un reto, porque si a uno le pregunta, demuestra que eres hijo del Padre misericordioso, se hará en esta vía que nos plantea, porque dice él que la misericordia pues en realidad no es una propuesta romántica o una respuesta débil, es nada menos que la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Así que el amor incondicional de Dios es lo que ha hecho que el Papa pues esté preocupado por esta situación de las personas que viven esta forma irregular. E incluso ha insistido en que la misma moral debe considerar estos casos para que cuando se enseñe la moral en la catequesis, se enseñe la moral en la teología, pues tengan en consideración estas situaciones difíciles que la Iglesia vive. Así que dejamos por el momento hasta aquí nuestra lectura y comentario, e invitándoles siempre para abordar ya los numerales 313 en adelante para nuestra próxima reunión. Gracias por su atención.